Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga y que me bendiga a mí también. Sobre todo. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de traer tu palabra. Señor, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Señor, queremos ser edificados, queremos ser orientados. Señor, danos sabiduría. Te ruego, Señor, humildemente que hables a través de mi boca, sin tener yo absolutamente ningún mérito, ninguna gracia, más que la que tú me quieras dar, Señor. Gracias, Señor, te queremos exaltar y alabar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si gustan abrir su Biblia en Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En lo que lo buscan, hermanos, he titulado a este mensaje: Tú puedes conocer los misterios del reino de los cielos. Y la palabra de Dios dice así en este pasaje: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Yo encuentro aquí, hermanos, que Dios en su soberanía concede saber los misterios del reino de los cielos a sus discípulos, pero no a quienes lo rechazan. Y aquí vamos a ver dos actitudes posibles ante Jesucristo y sus consecuencias. Las dos actitudes son rechazarlo o bien aceptarlo. Y a lo largo del sermón vamos a ver las consecuencias. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Esta es una pregunta importante, ubicándola en el contexto bíblico. ¿Cuál es el propósito de las parábolas usadas por el Señor Jesucristo? Este pasaje que acabamos de leer trata de la soberanía de Dios para hacer saber los misterios del reino de los cielos a sus discípulos, pero no a los incrédulos. Los hechos estaban ocurriendo por el año 30 o 31 después de Cristo en Galilea. El propósito de Mateo en este pasaje es enseñar a los creyentes el privilegio que tienen de conocer los misterios del reino de los cielos y por qué los incrédulos no tienen ese privilegio. Una vez que la nación de Israel, representada por sus líderes, ha rechazado a Cristo como Mesías, Jesús hizo cambios importantes en el programa del reino. Mencionaré 5 de ellos. Primero, su método de enseñanza cambió. Comenzó a emplear parábolas de una manera especial. Segundo, sus milagros dejaron de ser señales para la nación y pasaron a dar beneficio solo a las personas individualmente. Tercero, el enfoque de su ministerio cambió de las grandes multitudes, como vimos hace un momento, a sus propios discípulos escogidos. Y 5, comenzó a hablar de la iglesia y de su muerte. Mateo, el autor inspirado por el Espíritu Santo, quería que sus lectores entendieran el privilegio que tienen de conocer los misterios del reino de los cielos, recibiendo aún más de la fe que ya tenían, viendo, oyendo y entendiendo el Evangelio. En resumen, convirtiéndose a Cristo de todo corazón. Mateo
inserta la enseñanza del propósito de las parábolas, que vamos a ver ahora, entre la parábola del sembrador y la explicación que da Jesús a sus discípulos de dicha parábola del sembrador, sin que esa necesariamente sea la secuencia cronológica como sucedieron los hechos. El privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos, que se presentan en las parábolas de Mateo 13 y en otras partes del Nuevo Testamento, nos motiva a ser fieles al Señor del reino y despierta o debe despertar en nosotros el sentido de pertenencia como ciudadanos de ese reino, que es al mismo tiempo presente y futuro. He dividido este sermón en 3 partes. Primero veremos el propósito de las parábolas, versículos 10 al 12. En segundo, el rechazo del rey Mesías, que cumple la profecía de Isaías, versículos 13 al 15. Y la tercera parte, las bienaventuranzas para los que no lo rechazaron, versículos 16 al 17. Vayamos a la primera parte. El propósito de las parábolas. Inicia la cita: entonces acercándose los discípulos. Ese término entonces viene después de que los líderes religiosos de la nación han rechazado a Jesús al grado de blasfemar contra el Espíritu Santo y planear destruir al Señor Jesús. Los discípulos notaron de inmediato el cambio en el método de enseñanza del Señor. Aquí cabría preguntarse, después de que está ante la multitud, dice, los discípulos, ¿cuáles? Bueno, por el pasaje paralelo de Marcos 4, versículo 10, sabemos que se quedaron algunos discípulos más los 12 escogidos por él. Ya no estaba ante las multitudes. Ellos, acercándose, le preguntaron directamente el por qué estaba hablando en parábolas o por parábolas. Ahora bien, ¿qué es una parábola? Conforme al diccionario de la Real Academia Española, una parábola es una narración de un suceso fingido del cual se deduce, por comparación o por semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Eso es algo de diccionario. Pero en los evangelios, una parábola generalmente es una analogía entre algún aspecto común de la vida y una verdad espiritual que Jesús quería enseñar. También hay parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Samuel 12, 1 al 15, en esta situación de que el profeta Natán confrontó a David, y siendo el rey, tenía temor de la reacción que podría tener este rey, y entonces usó una parábola. Y David cayó redondito y confesó. Y gracias a Dios se arrepintió. Era una forma común de enseñanza en el judaísmo. Su propósito es facilitar el aprendizaje e ilustrar verdades espirituales que por lo general requieren de una explicación. Pero vamos a ver un contraste con la manera en que el Señor Jesús va a usar las parábolas, sobre todo a partir de este momento. Antes de este punto en su ministerio, Jesús había empleado muchas analogías gráficas. Su significado había sido muy claro en el contexto de sus enseñanzas. Pero ahora, Jesús emplea las parábolas para oscurecer la verdad ante los incrédulos, mientras esa verdad la hacía clara para sus discípulos, aparte, hablando con ellos. Por el resto de su ministerio en Galilea, Jesús habló a las multitudes solo en parábolas. Velar la verdad ante los incrédulos fue tanto un acto de juicio como un acto de misericordia. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué un acto de juicio? Porque con eso los mantuvo en la oscuridad que tanto amaban. Como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿Y por qué un acto de misericordia? Pues porque ellos ya habían rechazado la luz, de forma que cualquier exposición adicional a la verdad solo habría aumentado su condenación. En el versículo 11 dice, Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque a vosotros se está refiriendo a los discípulos que han creído. Repito, ya no está ante la multitud, está ante sus discípulos y los 12. Y dice, a ustedes les es dado, les es dado, sugiere una acción completada con resultados permanentes. La voz pasiva señala el acto divino de dar como un acto de gracia. El verbo saber aquí significa un conocimiento profundo. Más que saber es comprender, es decir, asimilar los decretos del reino. Jesús afirma que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios soberanamente dado a los elegidos. Ahora bien, ¿qué es un misterio? Un misterio o un secreto, sin meterme a las religiones del misterio, que es un tema, pero en general un misterio o secreto es un propósito o una verdad divina escondida por muchos siglos que hubiera permanecido sin saberse de no haber sido revelada. Veamos Romanos 16, 25 y 26. El apóstol Pablo dice así, en su despedida en esta carta a los romanos: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para eso. La revelación del Antiguo Testamento miraba hacia una sola manifestación del reino de Dios, cuando la gloria de Dios llenaría la tierra. En Daniel capítulo 2, ahí el autor Daniel presenta 4 reinos humanos y después el reino de Dios. Bien, continuando en este versículo, la pregunta sería, bueno, ¿y qué es el reino de los cielos? También es muy importante la respuesta a esta pregunta. El reino de los cielos es la autoridad y el gobierno divino que el Padre dio al Hijo, como lo podemos ver en Lucas 22, versículo 29. Dice así: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Cristo ejercerá este gobierno hasta que haya subyugado a todo lo que se opone a Dios. Cuando haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, devolverá el reino al Padre. El reinado que ahora los hombres ejercen en oposición a Dios, vendrá a ser el reino de nuestro Señor y el de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, como dice en Apocalipsis 11:15. Bueno, entonces, ¿cuáles son los misterios del reino? Veamos esto. El misterio del reino es este. Antes de esta consumación escatológica del establecimiento del reino de Dios, antes de ello, antes de la destrucción de Satanás, antes del siglo venidero, el reino de Dios, escuchen hermanos, el reino de Dios se ha introducido en este siglo y ha invadido el reino de Satanás en poder espiritual para dar a los hombres de antemano la bendición del perdón, para darles la vida y para darles la justicia. Hermanos, es fundamental entender estas cosas, que tengamos la claridad que desde hoy o
con más precisión, desde que naciste de nuevo, tienes nueva vida. Ya estás viviendo la nueva vida. Tienes el perdón de los pecados y tienes la justicia de Jesucristo atribuida a ti. Cosas que pertenecen al siglo venidero. La justicia del reino es una justicia interior y absoluta que solo podrá ser realizada en la medida que Dios la da a los hombres. Las parábolas de Mateo 13 contienen esta nueva revelación. No se conocía en el Antiguo Testamento. El reino ha llegado entre los hombres, pero no con un poder que obligue a toda rodilla a inclinarse delante de la gloria del Señor Jesús. Es más bien como una semilla esparcida sobre la tierra que puede ser fructífera o sin fruto, dependiendo de cómo sea recibida, de dónde caiga, como se dio la parábola del sembrador. El reino ha llegado, pero el presente orden no ha sido desbaratado, como lo vemos. Los hijos del reino y los hijos del malo crecen juntos en el mundo hasta la cosecha, como nos lo dirá la parábola de la cizaña. Dios también mantuvo en secreto la constitución de la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo podemos ver en Efesios 3, 4, 6. Los misterios que presentan las parábolas lo son, o sea, son misterios porque no pueden ser percibidos por la mente humana sin ayuda. A menos que uno naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Muchas doctrinas específicas del Nuevo Testamento son identificadas también como misterios. Por cuestiones de tiempo no doy las referencias, pero también están. Ahora pasemos al versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Si se toma esta cita bíblica, este versículo de manera aislada, como lo acostumbran algunas personas, la pregunta que viene de inmediato es: oye, ¿es Dios injusto? Si lo tomas aislado, dices, ¿cómo? Al que tiene más le van a dar más y al que tiene menos, lo poco que tiene, se lo van a quitar. Bueno, pero nosotros no lo estamos viendo de manera aislada. En este versículo se refuerza la dicotomía establecida en la diferencia entre el vosotros, que se refiere a los discípulos, y el ellos, que se refiere a los que habían rechazado al Mesías. Aquí los discípulos son los que tienen, y los que no han creído en Jesús son los que no tienen. Jesús establece un principio espiritual que se repite en otros contextos, que dice, en efecto, que el que tiene fe entenderá más y más de los misterios del reino. En cambio, el que no tiene fe perderá aún lo poco que ha obtenido. Pero, ojo, no es un asunto de capacidad intelectual. No lo es. Es un asunto de tener un corazón humilde, sensible y dispuesto ante la palabra de Dios. En lo espiritual es imposible permanecer estancado. Una persona gana o pierde, avanza o declina. Al que tiene, le será dado. Los que han recibido a Jesús han guardado su palabra. No son del mundo. Tienen asegurado el avance en conocimiento, amor, santidad, gozo, etc. Y esto no es nada fácil. No ser del mundo, estando en el mundo, rodeado por el mundo, conviviendo con el mundo, oyendo los valores del mundo por todos lados, no es fácil. No es fácil. Al que no tiene, ojo, al que no tiene, le será quitada aún aquella apariencia de conocimiento, la familiaridad superficial que una vez tuvo con los asuntos espirituales. Le será quitada. El que se niega a hacer un uso adecuado de su talento, aún eso lo puede perder. Y esto es algo muy importante.
sobre todo en la vida espiritual, pero también en la vida común y corriente que tenemos todos, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Si Dios te dio un talento, donde sea, en la música, en alguna otra arte, en una técnica, en una profesión, si tú no lo aprendes bien, si solamente tomas un poquito y después lo dejas, te será quitado, aún eso poco que tenías. Segunda parte, el rechazo del rey Mesías cumple la profecía de Isaías, versículos 13 al 15. En el versículo 13, el Señor dice: por eso les hablo por parábolas. Por eso, o sea, por esta razón, les hablo. ¿A quién? A ellos. Ahí viene el artículo en griego. La gente, ¿quiénes son ellos? La gente dura de cerviz. Hechos 7:51 también hace referencia a estos. Esteban en su defensa les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí en Mateo enseguida viene la explicación causal que se puede traducir por causa de esto, por esta razón, por esto, o sea, por esta causa. Jesús está explicando la razón por la cual Él adoptó el uso de las parábolas. Fíjense, hermanos, si la negligencia es mala, el rechazo deliberado es peor. La referencia es a esa creciente hostilidad de los dirigentes de la nación. La consecuencia inevitable de rehusar el testimonio del rey es mayor oscuridad y mayor confusión. Esa es la consecuencia. El endurecimiento humano, seguido por el endurecimiento, proviene de Dios, que también proviene de Dios, no era nada nuevo. Este endurecimiento no era nada nuevo, lo podemos ver en la Biblia, como en el caso del faraón en Éxodo capítulo 7, 8 y el 9 también. La responsabilidad humana por su incredulidad y la soberanía de Dios, ambas son verdad. Son verdad. Jesús también hablaba en parábolas para dar cumplimiento a la profecía de Isaías que está en el capítulo 6, versículo 9 al 10 de este profeta, que dice exactamente, dice eso, y por eso no la voy a leer, porque es esto, la que se cita aquí. La forma en que se introduce la cita es única, dice se cumple. El verbo en griego también puede decir o se está cumpliendo, o sea, enfatiza la condenación de Israel, realizada en parte en el exilio, ahora se está completando en quienes rechazan al Señor. Aquí, por lo tanto, significa que la profecía de Isaías queda totalmente satisfecha con la conducta de los fariseos, y el mismo Jesús lo señala. Por supuesto, hay perdón y sanidad para los que con verdadero arrepentimiento se vuelven al Señor. Pero los envidiosos escribas y fariseos, con sus seguidores, han anestesiado sus corazones, han taponeado sus oídos y han cerrado los ojos respecto a las obras y la palabra del Señor. El resultado será el declarado en el versículo 14, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Versículo 15. Este por qué introduce una explicación de causa en relación con el corazón, los oídos y los ojos. La verdad del reino entra en la conciencia de una persona por medio de los oídos y de los ojos. La predisposición del corazón determina la admisión o no de la verdad del reino. La autosuficiencia, el orgullo y los compromisos sociales, económicos, políticos y religiosos determinan, así como determinaron en aquel entonces, una predisposición en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios.
se ha engordado, el corazón se ha engordado o ha engrosado, se refiere a hacerse grueso. El corazón, ¿qué es el corazón? El corazón es el centro de la inteligencia y de la personalidad. El pueblo estaba carente de percepción de la verdad espiritual, producido por el orgullo y por la incredulidad. Era insensible por su obstinada oposición, como lo vimos en la anterior predicación. Dios castiga a los hombres por medio de lo que es el resultado natural de su propia conducta. Es un corazón envuelto en gordura y así menos sensible a las impresiones y menos activo en su movimiento, siendo el resultado el entorpecimiento de los sentidos, de modo que representa bien una mente torpe, estúpida e insensible. El efecto de la conducta del hombre y propósito por el cual Dios los deja es para que no vean, no oigan, no entiendan, no se conviertan y no sean sanados. Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo